Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar. Hoy, desde nuestro estudio de Madrid, tenemos el placer de retomar una serie en la que seguimos conociendo a los líderes de su generación que con talento y perseverancia están jugando un rol determinante en nuestra industria. Hoy nos acompaña Eduardo Estalló Giral, quien es agente de grandes patrimonios en Bankinter, ejerciendo entre Huesca y Madrid. Bienvenido, Eduardo, a Una Casa sobre el Mar. Muchas gracias, un auténtico placer estar aquí. Gracias por sumarte, porque además sé que has hecho el viaje desde Huesca, luego Zaragoza, luego Madrid y pasas hoy la jornada aquí en Madrid trabajando, así que te lo agradecemos mucho. Nada, un placer. Sí. Nos decías cuando te preguntábamos por algunos hitos tuyos personales y profesionales. Bueno, primero naciste en Huesca, que es donde resides, ¿no? Entre Eso Huesca es. y Zaragoza, mucho Zaragoza me decías, ¿no? Sí. Tu mayor hito personal, nos decías que has corrido una maratón de montaña de 42 kilómetros más 2.500. O sea, Eso a es. 2.500 metros. No, 2.500 metros de desnivel positivo. O sea, Desnivel positivo. Muy bien. Y esto me decías que lo haces todos los años. Exacto, eso es. Es ¿sí? una tradición, además hace ya varios años que mi padre empezó a hacer carreras de montaña y me iba picando el gusanillo y al final pues también pasamos mucho tiempo juntos y empezamos a preparar carreras juntos. Entonces él hacía carreras más largas, yo empecé haciendo carreras más pequeñitas, 10K, 20K y tal. Sí. Y luego con el tiempo pues me fui aficionando cada vez más y ahora todos los julios corremos la maratón de nuestro pueblo, de Benasque, que son 42 kilómetros y 2.500 de desnivel positivo. Que además es en julio, o sea, tiene mérito. Exacto. O sea, no lo haces en febrero que dices, bueno, la temperatura... Sí. Te pueden tocar 35 grados, lloviendo o 5 grados. Claro. ¿Y eso a qué altura está esa montaña generalmente? O sea, partes de 1.200... Vale. Llegas hasta 2.000 y mucho, luego bajas y vuelves a subir. Claro. Eso es el desnivel acumulado en positivo. Sí. Qué chulo, ¿no? Como experiencia familiar, además. Sí, bueno, y al final pues pasas tiempo juntos, siempre te gusta la montaña, es esto de que no tienes cobertura, entonces no estás todo el día pendiente del móvil. Eso es claro. Es perfecto para desconectar. Sí. Además, estando en Huesca te tiene que gustar la montaña. Claro, sí. Tienes por ahí cosas. Entrenamos mucho, estamos en coche, estamos a 10 minutos de la montaña, o sea, muy bien. Oye, maravilloso. Nos decías una fecha que tenga un significado importante para ti y me mencionabas el 16 de junio del 17. ¿Qué pasó ese día? Sí, ese día es... Bueno, yo tengo a mi lado una persona que todo el mundo dice que me cambió mucho porque yo en la universidad siempre he sido un poco el malote de clase, ese que se sentaba detrás. Y fue cuando conocí a mi chica, que hacemos ahora 8 años juntos. Y todo el mundo me lo dice, que fue quien me encauzó un poco, de que ya empecé a probar, empecé a trabajar, empecé a estudiar más, a sacar mejores notas, a centrarme un poco en la vida. Entonces es una fecha súper importante porque es quien me acompaña en la vida. Qué bueno. ¿Cómo se llama? Paula. Bueno, un abrazo desde aquí, Paula. Genial. Seguro que nos escucha. Los va a escuchar, efectivamente. Vamos a saludarla. Si ha tenido ese impacto en tu vida, tiene aquí un espacio importante. Oye, Eduardo, mira, y veíamos que en el año 2000 es un año de crecimiento para ti, ¿no? Fundas una cuenta en Twitter que se llama Asesorefa. Eso es. Correcto. Que cuenta, nos decías, con más de 30.000 seguidores, corrígeme si el dato no es verdad, y 1 millón de visitas al mes, ¿no? Eso es. Donde generas además contenidos de análisis de fondos y educación financiera, ¿no? Que por allí has crecido. Hemos hablado muchas veces de la importancia de la presencia en redes de los asesores, que es un punto que queríamos cubrir contigo aquí, y tú lo hiciste desde el inicio de tu carrera. ¿Cómo decidiste lanzarte por esa vía? Y realmente, ¿qué resultados nos puedes contar que se han generado de esta estrategia? Sí. Yo en ese momento estaba trabajando como asesor fiscal en una empresa familiar, todo lo que es contabilidad, fiscalidad y todo este tipo de cosas, pero siempre me había interesado mucho el mundo de las inversiones. Yo estudié finanzas y contabilidad, hice un máster de asesoramiento para tener el EFPA
siempre tenía muy claro que quería terminar a nivel de gestión. Estuve trabajando también justo de eso en CaixaBank, pero fue algo que no me gustó, no iba con lo que yo buscaba a nivel de gestión patrimonial. Y en ese momento, en ese año, yo fundo Asesorefa un poco buscando gente o perfiles que tuvieran un poco esos mismos intereses que tenía yo. Yo era un chico que estaba estudiando el máster, me interesaban mucho las finanzas, el asesoramiento financiero, gestión patrimonial, y decía, bueno, tiene que haber más gente que tenga estas inquietudes, que le guste este tipo de cosas. Entonces yo fundo la cuenta siendo totalmente anónimo, pues buscando gente con la que interactuar y seguir aprendiendo. Comunidad. Claro, eso es. Entonces al principio empezamos mucho con análisis de compañías, estados financieros, analizábamos, hacíamos proyecciones, métodos de descuento, valoración, este tipo de cosas, y luego con el tiempo fuimos creciendo. Entonces llegó COVID y se nos planteó la posibilidad de una figura que era lo que nosotros siempre habíamos estado buscando, que es lo que se llamaba AFI antes, que eran asesores financieros independientes, que ahora son los agentes. Que es decir, tú tienes arquitectura abierta total, pero tienes que tener exclusividad con una entidad. Entonces, en ese momento se aparece la oportunidad de firmar con Mapfre Inversión Sociedad de Valores y ponernos en calidad de agentes. Entonces, esa cuenta de Twitter pivotó un poco de análisis financiero, gestión de compañías, a un intento de canal de captación, porque obviamente tienes unos objetivos que tienes que cumplir en cuanto a producción, y era en plan, bueno, está muy bien ir construyendo una base de seguidores, tener muchas visualizaciones, pero si no nos reporta nada, estamos aquí invirtiendo tiempo que podríamos estar invirtiendo en otro sitio. Entonces ahí ya fuimos pivotando, ya dejé de ser anónimo, empezamos a crecer más, ganas credibilidad. Bueno, es la otra parte de la credibilidad. Sí, tienes construcción de marca personal también. Claro, justo eso es. Al final habíamos hecho una labor muy divulgativa de formación financiera, de tratar de ayudar a todo el mundo de una forma altruista a aprender a invertir, oye, pues tengo este fondo, ¿crees que hay mejores opciones? Podemos comparar ese tipo de cosas de forma totalmente altruista. Entonces eso al final es un poco lo que gusta a la gente, decir, quiero que me ayudes, no quiero que me vendas un X producto o que me intentes colocar por detrás un Y producto. Totalmente. La cuenta sigue activa, sigue generando contenidos, tu objetivo es generar más. ¿Cómo haces para mantener la calidad y el tránsito de contenidos por el canal? Sí. Ahora es verdad que a nivel de automatización, inteligencia artificial nos ha ayudado muchas herramientas de programación, pues de esto de que yo le doy un PDF, me saca directamente un resumen, un hilo y un post para LinkedIn, que luego yo ya tengo que maquetar, que revisar, que todo sea correcto, que transmita un poco el mensaje que yo quiero transmitir, pero sí que nos ha facilitado muchísimo la vida. Bueno. Y luego ya tenemos parte de equipo de analistas que ya se dedican única y exclusivamente, y parte de marketing que se dedican a crecer en redes sociales. Ahora hemos empezado a hacer publicaciones en LinkedIn desde hace un mes, que también está funcionando muy bien. Estamos tratando de expandir un poco todo eso, pero manteniendo esa esencia de núcleo de comunidad que hay en Twitter, que es lo que nos permite también tener esa buena imagen pública a nivel de reputación. Qué bueno, interesantísimo. Bien. Nos contabas entonces que ese mismo año, en el 2020, empiezas con Mapfre Inversión. Eso es. Y cuéntanos qué significó para ti. Bueno, eras autónomo, ¿no? Y es una especie de emprendimiento también, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué significó para ti emprender y qué tipo de cliente te acompaña hoy? Porque justamente has venido desarrollando una estrategia que es muy disruptiva en la industria, ¿no? Sí. O sea, nosotros lo veíamos mucho, que teníamos unos objetivos muy, muy grandes. Para que la gente lo entienda, el perfil medio de un agente financiero es un banquero privado que ha hecho carrera en banca durante 25 o 30 años, que ha formado su cartera y que con 50 coge parte de su cartera de clientes, se hace agente y se jubila. Es un poco el camino lógico dentro del mundillo. Entonces era muy disruptor porque era, bueno, yo no quiero pasar por ese camino porque no me gustaba trabajar para nadie, entonces quiero hacerlo por mi camino desde cero. Entonces los objetivos obviamente eran muy, muy altos, pero bueno, decidimos lanzarnos a la piscina porque teníamos muy poco que perder y mucho que ganar. Reconocer que el primer año sobre todo fue muy, muy duro a nivel de crecimiento, pues porque al final yo era un chaval de 25 años recién llegado, que no sabes un poco por dónde te pega el mercado laboral, y al principio fue muy, muy difícil, pero luego a partir del segundo año ya empezamos a despegar mucho. O sea, hacíamos por 7 o por 8 de lo que se esperaba de nosotros en cuanto a facturación.
Fíjate. Ya teníamos una reputación muy buena, teníamos una imagen de marca muy buena y empezaba a rodar esa bola de nieve de generación de contactos. Es decir, ya tengo unos clientes y esos cada vez van trayendo más y el árbol se va ramificando. Claro, te iba a decir, o sea, ¿la captación venía de boca a boca o seguías con campañas un poco? Entiendo que tu cliente tipo es muy parecido, o sea, es consumidor de redes, es consumidor de contenidos. Eso es, Sí. o sea, hay de todo, pues porque siempre está la persona mayor que ya tiene un patrimonio, que le ayudas en esa optimización, pero sí que es verdad que nosotros estamos centrados en un nicho de muy segunda y tercera generación, de gente que va asumiendo esas responsabilidades, de gente que va recibiendo dinero, que va recibiendo herencias y que necesita un asesoramiento en ese sentido, y es gente que a lo mejor nos sigue desde hace 5 años, que no tenía nada, pero ahora tiene, y su referencia a nivel de asesoramiento podemos ser nosotros. Sí, sí. El año pasado, además, emprendes un nuevo proyecto que se llama Quality Finance Wealth Management, ¿no? Eso es. Y te sumas a la red de agentes de Bankinter, digamos, con esa marca propia de Eduardo, ¿no? Ya una entidad con muy buen reconocimiento en banca privada, además cada vez más. Nosotros conocemos muy bien Bankinter y por aquí han pasado muchos banqueros y agentes. ¿Este paso va en línea con lo que tenías planeado? ¿Cómo ves la evolución de tu perfil los próximos 5 años? Porque empieza esto a coger forma bastante, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que era un cambio lógico. Hay gente que defenderá que fue pronto, hay gente que defenderá que era tarde. Yo creo que fue el momento perfecto en el que necesitábamos un cambio de aires, necesitábamos cambiar de entidad. Nosotros colgábamos al final de una sociedad de valores y ahora directamente ya colgamos de Bankinter S.A. Entonces también se nos permiten hacer muchas más cosas. Apertura de puertas a nivel de inversión, pues lo que comentábamos antes de inversión en Luxemburgo, inversión a través de otros fondos de inversión, inversión extranjera, cuentas corrientes, todo este tipo de cosas que antes no teníamos y que ahora se nos permite hacer con esa arquitectura abierta total que tenemos a día de hoy. Entonces era un cambio lógico, pero que se dio el año pasado y a día de hoy muy contentos y esperamos seguir así muchos años. Sí, hay una pregunta que me surge mientras te escucho, porque generalmente cuando eres un banquero muy consolidado, ese perfil que hablabas antes, ¿no? Un banquero de 50, 55 años que se mueve a un sitio, generalmente tienes una capacidad de arrastre importante, porque tienes muchísimos años con tus núcleos familiares. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Fue de alguna manera también efectivo? Sí, hubo un poco de miedo, obvio, hubo un estudio de mercado, un proceso transitorio. Pero sí que es verdad que fue un momento complicado porque dije, bueno, aunque yo pueda calcular que mi tasa de retención pueda ser superior al 90%, luego se tiene que ejecutar. Claro. Luego viene el sistema operativo, tal. Exacto, aperturas de cuentas, traspasos, rechazos, etcétera, etcétera. Y sí que es verdad que lo conseguimos, superamos esa tasa de retención superior al 90%, pero sí que es verdad que fueron 3-4 meses muy, muy movidos de mucho trabajo, pero bueno, muy contentos porque al final es lo que nosotros vendíamos, el hecho de decir, yo lo que quiero es que confíes en nosotros y en nuestra gestión, independientemente del producto de la marca. Claro. Yo te iba a hacer una pregunta sobre las diferencias que encuentras ahora en Bankinter como valor añadido, pero creo que nos lo explicabas como, oye, Bankinter tiene una estructura en Luxemburgo que te permite traer patrimonios extranjeros también, o sea, gente que no necesariamente quiera tener su dinero custodiado en España. ¿Hay alguna cosa en particular que dirías que te brinda Bankinter hoy? A nivel de estructura, Mapfre al final colgabas de la sociedad de valores, que al final ya tienes que explicar que es la pata de inversión que cuelga del grupo asegurador, ya no tienes tanto esa imagen de marca porque mucha gente no la conoce, es un proyecto muy nuevo del 2017, entonces ganamos también eso y luego otras muchas cosas a nivel de back office, a nivel de producto, a nivel de gestión. La verdad es que muy contentos con el cambio. Qué bueno. Eduardo, y sabes que vemos muchas tendencias y temáticas sobre las cuales tenemos que estar al día. Ya la formación no es es un deber prácticamente, no es una elección, ¿no? Dos preguntas con respecto a eso. Una, ¿cuál es ese tema en el que crees que no dejarás nunca de formarte? Queremos saberlo tú, de un perfil líder de su generación. Y dos, ¿cuál crees que sea la principal contribución de un perfil como el tuyo, liderando justamente una generación que hace banca privada de una forma distinta? Con respecto a la primera, yo creo que te diría innovación. Creo que somos una generación que se adapta muy, muy rápido a los cambios y a día de hoy los cambios están a la orden del día. Lo que el lunes pensabas que era
algo espectacular el lunes que viene está desfasado. Entonces eso es algo que tenemos muy bueno, esa capacidad de adaptación a todas esas nuevas tecnologías, y creo que es algo muy bueno y que todo el mundo va a tener que adaptarse, porque a la velocidad que vamos es imposible seguir ese ritmo, pero hay que estar allí. Sí. Y la segunda pregunta yo te diría también ese liderazgo que podemos tener los jóvenes a la hora de cambiar muchas cosas o formas de actuar en las diferentes estructuras. Hay muchas cosas o muchos procesos que tú los ves y para ti no tienen ningún tipo de sentido, pero para esa persona que lleva 15 años haciéndolo así, pasa mucho. Yo lo veo muy reflejado, por ejemplo, también en casa con mis padres. Mis padres tienen una asesoría, tienen un despacho, y hay muchos procesos que nosotros enseguida lo vemos y vemos esa capacidad de cómo podemos mejorarlo, cómo podemos optimizar este proceso o incluso cómo puedo automatizar esa tarea, que para ellos es algo totalmente indispensable, o sea, imposible de ver. Entonces creo que eso es algo muy bueno que tenemos todas esas mentes jóvenes que venimos por detrás empujando. Buenísimo, muy claro. Bueno, Eduardo, ahora pasamos a la sección donde queremos conocer tus mejores técnicas y recomendaciones, porque seguramente con tu trayectoria y además con esa disrupción, ¿no? Con ese perfil un poco más disruptivo e innovador que hablábamos antes, nos tienes cosas que contar muy interesantes. Lo que buscamos aquí es algo que poder tomar nota, algo concreto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la sección se llama El Arma Secreta y te queremos preguntar a ti, Eduardo, ¿cuál es tu arma secreta? Mi arma secreta es la transparencia que genera confianza en todo el mundo. O sea, yo soy una persona, además de muy extrovertida, súper transparente, de decir, bueno, las cosas son como son, yo te las voy a contar, si te gustan perfecto y si no te gustan también, pero te voy a contar siempre la realidad y siempre te voy a ir de frente. Entonces creo que es un valor muy importante que dentro del sector no se ve demasiado, porque hay cierta opacidad a nivel producto, a nivel gestión, y creo que es súper importante y la gente lo valora mucho. Yo creo que esto es algo también de una labor de formación que hay que hacer, porque con el tiempo ha habido muchas historias bancarias que no han salido demasiado bien, entonces la gente lo mira todo con cierto recelo. Entonces creo que la transparencia es súper importante y al final eso implica generar una confianza muy fuerte que te lleva a tener unas relaciones muy muy sanas con el cliente. Bueno, perfecto, Eduardo. Pues mira, nosotros hemos hecho un repaso de un poco tu historia profesional, cómo has llegado a ser agente, ¿no? Y una de las cosas que buscamos justamente desde tu arma secreta, ahora pasando por un cuestionario más personal, es conocerte desde un punto de vista un poco más humano también, ¿no? Te voy a hacer unas 5 preguntas y luego te voy a hacer otras 4, una batería en donde van a ser muy rápidas, a ver qué es lo que piensas y me respondes en una pregunta, en una palabra, disculpa. Pero ahora, cuéntanos de una característica de tu personalidad que no se ve a primera vista. ¿Cuál puede ser? Que soy una persona muy familiar. Muy familiar. Muy familiar. Me encanta estar en casa, me encanta estar con los míos, me encanta estar con mi familia, con mi pareja. Es más, sin ir más lejos, antes de ayer fue mi cumpleaños, hice 30 años. Felicitaciones, que no lo sabíamos. Muchas gracias. Sí. Y hubo mucha gente que yo dejé los teléfonos, dejé todo porque había invitado a mis amigos, a mi gente cercana a una barbacoa en mi casa. Y luego cuando cogí el teléfono por la noche la gente me decía, oye, que es que no me has contestado la llamada. Y digo, bueno, es que la gente con la que tenía que estar estaba conmigo, no necesitaba nada más y por lo tanto no tenía que estar cerca de los móviles. Sí. Qué bien, buena técnica esa. Se está haciendo cada vez más, ¿no? Ahora que entras a reuniones familiares y te ponen una cestilla allí, oye, deja aquí tu cosa. Es lo mejor, déjalo aquí. Eso está porque bien. Así estás aquí. Si no estás en otro sitio. Sí, totalmente. Bueno, desde el principio nos vienes hablando del rato con tu padre, de tu pareja, o sea que, efectivamente. ¿Qué hábito crees que es esencial para tener éxito? Yo creo que mantener un equilibrio entre vida personal y vida profesional. Yo valoro mucho el ejercicio, el deporte al aire libre, me gusta mucho correr, me gusta mucho ir a la montaña, porque luego sí que es verdad que es un sector muy exigente que te exige estar mucho tiempo, trabajar horas muchas veces sin mirar el reloj y sin saber cuándo vas a terminar. Entonces creo que mantener ese equilibrio es muy importante y muy sano, porque si no llega momentos que dirías, oye, hasta aquí. Sí, efectivamente. Oye, ¿y cuál es esa pasión que no todo el mundo conoce?
de Eduardo? Una pasión. Sí, hay algo. Me gusta mucho la velocidad, me gusta mucho la adrenalina. Todo lo que conlleva pues a nivel de coche siempre dentro del circuito, fuera manteniendo los límites legales. Claro. Pero me gusta mucho el esquí, por ejemplo, que conlleva también mucha velocidad. Me gusta mucho la bici de carretera. Entonces ¿Lo practicas de vez en cuando algunas de estas cosas? Sí, ¿Te montas en un circuito a conducir? Exacto. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. Y el esquí mucho y la bici de carretera mucho. Sí, es algo que me gusta. Sí, qué bueno. ¿En qué crees que destaca tu generación y en qué aspectos podría mejorar, por otro lado? Yo creo que destaca lo que hablábamos antes en ese proceso de innovación que nosotros creo que llevamos implícita esa capacidad de adaptación a esos procesos que creemos que se pueden mejorar por toda la innovación que ha llevado pues la inteligencia artificial, la tecnología en los últimos años. Sí. Y lo que sí que creo que podemos mejorar, yo creo que es esa capacidad de muchas veces que no escuchamos lo suficiente. Yo es algo que he trabajado mucho durante los últimos meses. Yo antes era una persona que hablaba mucho, interactuaba mucho, estaba todo el rato como teniendo esa voz cantante en una conversación, y ahora hay muchas veces que cuando estoy con gente muy muy buena prefiero adoptar ese rol de escucha, de aprender, de voy a empaparme de todo eso que me estás dando, y prefiero mantener ese rol más pasivo en esa conversación que un rol mucho más activo, y es algo que estoy trabajando. Es una estrategia inteligente, porque te llevas muchísimo mucho input, información, ¿no? Sí. Eso es. Muy bien. Oye, ¿y algún consejo particular que te haya marcado hasta ahora? Cualquiera, profesional o personal, que te haya dado alguien. Bueno, a mí, además es una frase que llevo implícita desde hace mucho tiempo, que me la dijeron ya hace muchos años, una persona muy importante, que me dijo, en lo que sea, pero soy el mejor. Porque yo era en plan, no sé lo que quiero hacer con mi vida, no sé lo que me gusta, no sé lo que quiero estudiar, parecía que no sabes nada, y fue como, bueno, haz lo que quieras, pero en lo que hagas intenta ser siempre el mejor. Destaca, muy bien, y prepárate, ¿no? Seguramente va ligado con eso. Muy bien, muy bien. Oye, en una palabra, a ver qué opinas de esto, así, lo que te salga, ¿no? La transición energética. Legislación política. Sí. Inteligencia artificial. Futuro. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Tostada de aguacate con pavo y huevo. Bueno, muy bien. Oye, ¿qué significa para ti una casa sobre el mar? Bueno, creo que es un proyecto muy interesante y muy bonito, donde vemos un punto de encuentro en la comunidad de asesores financieros, con gestores, con banqueros privados, que creo que es muy necesaria dentro de la industria para que no haya tanta distancia entre las diferentes estructuras. Muy bien, muy bien. Pues mira, ahí te permitimos que no sea una palabra solamente, o sea, que te lo agradecemos. Gracias Eduardo. Oye, mira, ha sido una entrevista, fíjate, tenemos muchas cosas que yo creo que aprender y la mezcla entre, digamos, tú vienes de una generación en donde las cosas se están haciendo diferentes, y los que ya tienen muchos tiempos aquí seguramente tienen cosas que aprender de allí, ¿no? Y viceversa, porque claro, uno a esas edades es una esponja también para aprender de perfiles más senior, ¿no? Pero creo que hemos hecho un repaso muy interesante de cómo has llegado hasta aquí, y ahora te conocemos inmensamente más de lo que te conocíamos hace 30 minutos. Así que, de nuevo, gracias por venirte desde Huesca, que sé que, oye, todo esto necesitas tiempo, recursos, y te lo agradecemos, de verdad que sí. Y por ser parte ya de una casa sobre el mar, que seguro que vas a jugar un rol activo en la comunidad. Muy bien, pues oye, un auténtico placer, ha sido una muy buena charla, así que encantado de estar aquí. Gracias, Eduardo, gracias a vosotros. Y agradecemos también a nuestros partners estratégicos. Ellos son Pictet Asset Management, Jupiter Asset Management, Allianz Global Investors, que se han unido a Lombia Capital el año pasado para dar un empujón definitivo al desarrollo de una casa sobre el mar. Gracias a todos por escucharnos y por seguirnos activamente en nuestras redes sociales. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.